Señor esté con vosotros. Vamos a comenzar pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que llamaste a San Bruno para que te sirviera en la soledad, concédenos por su intercesión estar siempre disponibles para ti, en medio de las vicisitudes de este mundo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. Jonás se disgustó y se indignó profundamente y rezó al Señor en estos términos: no lo decía yo, Señor, cuando estaba en mi tierra. Por eso intenté escapar a Tarsis, pues bien sé que eres un Dios bondadoso, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes del mal. Así que, Señor, toma mi vida, pues vale más morir que vivir. Dios le contestó: ¿por qué tienes ese disgusto tan grande? Salió Jonás de la ciudad y se instaló al oriente. Armó una choza y se quedó allí a su sombra, hasta ver qué pasaba con la ciudad. Dios hizo que una planta de ricino surgiera por encima de Jonás, para dar sombra a su cabeza y librarlo de su disgusto. Jonás se alegró y se animó mucho con el ricino. Pero Dios hizo que al día siguiente, al rayar el alba, un gusano atacase al ricino, que se secó. Cuando salió el sol, hizo Dios que soplase un recio viento solano. El sol pegaba en la cabeza de Jonás, que desfallecía y se deseaba la muerte. Más vale morir que vivir, decía. Dios dijo entonces a Jonás: ¿por qué tienes ese disgusto tan grande por lo del ricino? Él contestó: lo tengo con toda razón, y es un disgusto de muerte. Dios repuso: tú te compadeces del ricino, que ni cuidaste ni ayudaste a crecer, que en una noche surgió y en otra desapareció. Y no me he de compadecer yo de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas, que no distinguen la derecha de la izquierda, y muchísimos animales. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó,
uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Esa bonita pregunta de los discípulos, de uno de los discípulos a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús enseñó la oración más importante para nosotros, porque precisamente es enseñada por Él. Cuando oréis, decid así, y es el Padre Nuestro, la oración fundamental de nosotros cristianos. Por un lado, teniendo en cuenta esa oración vocal, que repetimos unas palabras que son del mismo Jesús para rezar, y por otro lado, la importancia de la oración profunda del corazón. Hoy precisamente la Iglesia celebra a San Bruno, que era de Colonia, Gel, en Alemania, y Cartujo. Tenemos que pensar que es considerada normalmente la orden masculina más, entre comillas, estricta, en el sentido de que el tipo de vida de la Cartuja es considerado el más exigente, el más fuerte, el más duro de la vida monástica masculina. Desde muy al principio, desde los primeros siglos, existe la vida monástica. Estaban los que se llamaban los eremitas, que veremos en el desierto, suelen estar en el desierto, normalmente solos. Y estaban los cenobitas, que vivían en cenobio, en comunidad. Digamos que hoy en día la vida eremítica existe, pero es una cosa muy minoritaria. La mayor parte de la vida religiosa, podríamos decir que es cenobítica. Sin embargo, la vida de la Cartuja sería un medio camino. Tiene una parte de comunidad, pero con muy, vamos a decir, marcada la vida individual, personal de cada uno. Es la orden masculina, por lo menos de las conocidas y de las extendidas, y de las que tienen también un recorrido grande, histórico, ¿no? Porque puede haber a veces órdenes nuevas que se crean y desaparecen al poco tiempo, pero digamos que la Cartuja tiene un recorrido grande que también el tiempo muchas veces hace ver las cosas, y por eso digamos que tiene una fuerza. Además, se suele decir que es de las pocas que nunca ha sido reformada, porque en latín cuya nunca deformada, porque nunca ha sido deformada. Todas las grandes órdenes han tenido sus momentos de dificultad, de relajación, han salido, vamos a decir, han tenido reformas, han tenido nuevas visiones, lo que sea, etc. Sin embargo, la Cartuja, que no es una orden extendidísima, pero también es una orden que está bien implantada, que lleva siglos y además, vamos a decir que sigue teniendo su vida, sus vocaciones, etc. Es una vida muy, como decía, exigente, de una gran austeridad, de gran silencio. Solamente tienen un rato a la semana de hablar, el resto de la semana están en silencio. Hacen juntos el coro, las oraciones, incluso las comidas suelen tener su propia celda. Cuando hacen juntos hacen sin hablar, pero vamos a decir que es una vida muy, en ese sentido, a medio camino entre la vida comunitaria y la eremítica o personal. Por ejemplo, fue bonito no lo he visto en la película, pero sacaron una película, El Grande Silencio, que hicieron en una Cartuja de los Alpes franceses, y el director escribió una petición a la Cartuja pidiendo que quería hacer una película sobre la vida de los cartujos para conocer
molestaría lo menos posible, que sería todo como silencio, quería solamente hacer una cosa muy respetuosa, ¿no? Y creo que tardaron 15 o 16 años en mandar la respuesta. Digamos, es un poco una muestra de esa vida tranquila, pensando más casi en la eternidad que en el día a día. Es decir, y después de 15 o 16 años le mandaron la respuesta: sí, nos parece bien que haga usted esta película, y la hizo esa película que yo no la he visto, pero es una película que estuvo incluso en los cines, etc. Hoy tenemos en cuenta, por tanto, a San Bruno como cartujo, hombre de profunda oración, hombre de profunda austeridad, hombre que busca, según su vocación, porque digamos que cada uno tiene su vocación, y en esa vocación, y siguiendo los medios de santificación de la vocación concreta, pues uno tiene que tratar de vivir su vida cristiana, pero en esa vocación a la vida monástica, digamos que buscó esa máxima radicalidad de entrega a Dios, de tratar de vivir pensando en el mundo, pensando en las cosas del otro mundo, rezando por tantas personas, sacrificándose por todos, digamos. Le pedimos su intercesión y le pedimos también que nos enseñe a cada uno en la vocación en la que vivimos, en la vida en la que vivimos, que nos dé también una mano para rezar la oración, como nos enseñaba Jesús en este Evangelio, como le preguntaban los discípulos, porque veía que Jesús seguramente todos los días hacía un buen rato de oración, y le preguntaban: enséñanos, nosotros también queremos rezar. Nosotros también le pedimos a Jesús, y por intercesión especialmente de San Bruno, que nos enseñe a rezar, a tener un trato íntimo, cercano, de amistad con Dios. Debemos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos por todos aquellos jóvenes que están planteándose la vocación, para que Dios les dé luz, para que puedan conocer su voluntad y les dé gracia para que puedan seguirla. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por las personas que buscan la verdad, que buscan la luz, que buscan, incluso sin saberlo, a Dios, para que tengan el don de encontrarse en persona con Jesús. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba tus manos este sacrificio, para la Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos por la salvación de tu pueblo. Con ellas te pedimos, por intercesión de San Bruno, alejarnos de la seducción del pecado y tomar parte de los bienes del cielo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hau zuekin, bora biotzak, eskerrak jagoiko gure jauneri. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darle gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu Iglesia, con vitalidad siempre nueva, y nos deas así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos confiamos,
para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al acabar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Divina instituzione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Y daos fraterналmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no se libre de que entres en casa, que una palabra y a Dios a la casa. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado por Cristo nuestro Señor. Amén. Jaume Zuekin, Gracias,